Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta su nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga AM y a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Este programa sale todos los sábados a partir de las 18 horas. Hoy, desde la hermana República de San Salvador, nos acompaña nuestra hermana Ana Leticia Martínez, evangelizadora en la parroquia Nuestra Señora de las Gracias de la Diócesis de San Salvador. El tema que vamos a tratar con ella será sentido y alcance salvífico de la resurrección, numerales 651 a 655 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermana Ana, muy buenas tardes, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, hermano. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted y con todo su público. Gracias por esta invitación. Un honor para mí estar acá compartiendo con usted. Perfecto, gracias por su tiempo, por su predisposición. Bien, antes de iniciar con el programa, es nuestra costumbre conocer un poco más a nuestro invitado. Hermana, por favor, ayúdenos, compártanos su testimonio de vida. ¿Quién es Ana Martínez? Por favor. Ok, con gusto. Pues Ana Martínez es alguien que creció en la fe católica. Allá por la adolescencia tuvo una crisis de fe y eso la llevó a irse de la iglesia, a estar en otros movimientos fuera de la iglesia. Y en el año 2014 volví a casa y ahora actualmente estoy trabajando en mi parroquia, de la que de igual manera me había ido cuando me salí de la iglesia. Hoy estoy trabajando dentro de la parroquia Nuestra Señora de las Gracias y pues para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y de su Santa Iglesia, hoy mismo soy catequista de acólitos y monaguillos. También ayudo en la parte litúrgica. Pertenezco a un ministerio de alabanza que se llama Jesús está vivo. Soy monitora de Santa Misa. También salimos a evangelizar casa por casa, a rescatar jóvenes, a predicarle a las personas que están fuera de nuestra iglesia para que vengan con nosotros a la iglesia. También soy coordinadora de grupo de oración. Esto es en la área de mi parroquia. Por redes sociales estoy desempeñándome como apologista actualmente, defendiendo nuestra fe y también rezando el Santo Rosario y llevando catequesis a donde me inviten. Yo ahí estoy presente. Eso es mi vida, pero sí fui un tiempo protestante y hoy que estoy de regreso en casa, estoy trabajando para honra de nuestro Señor Jesucristo aquí en casa. Qué bueno, la felicito. Hace una gran labor en la iglesia, tiene muchas actividades. Bien, el mártir del día que nos hemos seleccionado es en Londres, en Inglaterra, el beato Tomás Scriven, mártir, monje de la Cartuja de esa ciudad, que en el tiempo del rey Enrique VIII fue encarcelado por su fidelidad a la iglesia y murió de hambre en prisión, alcanzando así la corona del martirio.
Esto es en el año 1537. La cita bíblica que hemos seleccionado para el día de hoy está tomada de Primera de Corintios, versos 54 al 57, que dice así: Cuando lo corruptible se revista de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad, se cumplirá lo escrito. La muerte ha sido vencida definitivamente. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra cita tenemos de Primera de Corintios 15, 13, 14, que dice: Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra fe. El tema que vamos a tratar hoy día es el sentido y alcance salvífico de la resurrección. Numerales desde el 651 al 655. Voy a dar lectura al primer numeral, el 651, que dice así: Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al Espíritu Santo, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Hermana Ana, por favor, ayúdenos con sus comentarios y su explicación de este numeral. Ok, como bien lo decía ya el Catecismo de la Iglesia, que si Cristo no ha resucitado, vano sería nuestra fe, pues estamos llamados a proclamar a ese Cristo que resucitó de entre los muertos y primeramente nosotros siendo los primeros testigos de su resurrección. ¿De qué forma? Trayendo a nuestro diario vivir su palabra, trayendo a nuestro diario vivir su presencia con nosotros, porque ya que Él resucitó, también hizo algo muy importante para nosotros como iglesia, como pueblo de Él, como su cuerpo que somos, quiso dejarnos un alimento espiritual, ¿cuál es la Eucaristía? Y qué importante es la Eucaristía en nuestra fe. ¿Por qué? Porque allí está Cristo, su presencia real está ahí en la Eucaristía. ¿Y qué decirles? Como también lo dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, en el versículo 14, nos dice lo mismo que el numeral de la Iglesia Católica, que si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, tampoco la fe de ustedes. Pero nosotros sabemos que Cristo resucitó porque hemos sido testigos, experimentamos su amor. La Iglesia tiene más de 2000 años predicando este precioso evangelio, el cual nosotros también llevamos, el cual nosotros también hemos conocido y hemos experimentado el amor y la misericordia de ese Jesús que se dio en la cruz del Calvario por ti y por mí y por toda la humanidad. ¿Y de qué forma nosotros podemos experimentar esa resurrección de Cristo? Pasando primeramente de muerte a vida. No una muerte física que ya nos morimos y luego resucitamos, sino que también una muerte cuando espiritualmente muchas veces nos alejamos de Él. ¿Y es donde experimentamos su amor, de su resurrección? A través de los sacramentos. Uno de esos es el sacramento de la reconciliación. Y luego comulgando su cuerpo y su sangre cuando asistimos a misa. Allí experimentamos su resurrección, porque después de estar lejos, después de experimentar la soledad, y después de experimentar sentirse solo y vacío, cuando nosotros como cristianos católicos volvemos a Él a través de los sacramentos, a través de su Santa Iglesia, nos volvemos a llenar de vida. Y ese sentido, ese alcance salvífico lo alcanzamos a través de los sacramentos. Y qué maravilloso es pertenecer a esta maravillosa Iglesia católica, que lleva más de 2000 años predicando este precioso evangelio, del cual
La iglesia primitiva fue testiga de su resurrección, pero ellos fueron testigos y el plan salvífico nos ha alcanzado hasta nosotros y a las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque generaciones van, generaciones vienen. Nosotros quizás vamos a morir y la Iglesia Católica sigue su predicación, sigue su apostolado. Las nuevas generaciones atrás de nosotros siguen. Por eso ya Jesús lo decía en Mateo 28, 18 al 20, ¿no? Vayan por todo el mundo, bauticen a todas las naciones y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. ¿Por qué? Porque su plan salvífico es para toda la humanidad, porque en su plan salvífico están todavía los bebés que hoy mismo están en el vientre de sus madres. ¿A través de qué? A través del bautismo, ellos son incorporados a la iglesia y ya son parte de ese plan salvífico que Cristo quiso que nosotros también fuéramos parte de ese plan salvífico. No es que solo yo, pues sí, porque me voy a salvar y ya. No, tenemos que pasar, dar un paso, ser hijos de Dios a través del bautismo y ya siendo hijos de Dios ya somos parte de este plan salvífico que nuestro Señor Jesucristo dejó al inicio cuando le dio la misión a la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos menciona esto, de que no vacilemos en nuestra fe. ¿Qué nos dice? Si Cristo no resucitó, sería vana nuestra fe, vana nuestra predicación. Y muchas veces por eso el plan salvífico y el alcance que tiene la salvación que Cristo nos ofrece envuelve toda nuestra vida, todo nuestro entorno, toda nuestra familia. Por eso nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar siempre puesta en Dios y que nada ni nadie nos haga vacilar de la fe y del amor que sentimos por Él. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida de este regalo precioso que tenemos en la Santa Eucaristía cuando nos desviamos y empezamos a confiar en otras cosas que no vienen de Cristo, que no vienen de Dios, olvidándonos que el plan de nuestro Señor Jesucristo, desde que Él deja su iglesia, es que todos los hombres se salven y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero ¿de cuál verdad? Porque hoy día hay muchas verdades. De la verdad que viene acompañada a la iglesia que viene desde Cristo. Esa verdad que hace partícipes a todos los hombres, a todas las criaturas, como le dice Mateo 28, 18 al 20. Vayan por todo el mundo y bauticen a todas las criaturas. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz no murió solo por un determinado grupo de personas de 18 años en adelante, sino que entregó su vida por todos, entregó su vida por todos. Y cuando Él muere por todos, todos, desde el más pequeño hasta el anciano, pasan a ser parte de ese plan que ya tenía Él para nosotros, para redimirnos, para hacernos parte de la historia de la salvación. Miren qué maravilloso que en el Antiguo Testamento Dios Yahvé elige un pueblo, pero el pueblo siempre lo rechaza y por eso al final Él manda a su hijo, ya no a morir solo por ellos, sino que a que muriera por toda la humanidad. Y ahí vamos todas, aún los que están, que todavía no han nacido, como les decía, aún para ellos es la salvación. Y eso es maravilloso, ¿no? Ser parte de ese plan maravilloso que Dios ha tenido para con nosotros, hacernos partícipes de su reino, hacernos partícipes, no querer el amor solo para Él. Y esto nos tiene que llevar a algo, hermanos. ¿A qué? A que la salvación no tenerla solo para nosotros, sino que incluir a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres, al compañero de trabajo, al que vive a la par de mí, al que me encuentro todos los días, al que he hecho amigo por redes sociales, ahora que tenemos las redes sociales, incluirlos a ellos en ese plan salvífico de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Predicándoles, no apañando que nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, sino que predicándoles, diciéndoles, Cristo les ama, Cristo les espera, y Él, que dio su vida por ti, por mí, por todos, tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera venir a Él. Él no lo desecha, sino que lo recibe con los brazos abiertos, como hizo con el hijo pródigo y como ha hecho con muchos que en algún momento nos hemos salido de la iglesia. Pero Él en su infinita misericordia, su plan de salvación todavía estaba para nosotros y nos ha esperado con las manos abiertas,
a nuestro regreso y nos ha hecho testigos de su poder y de su misericordia. Excelente, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan, por favor. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Estamos transmitiendo desde Ecuador y nuestra invitada es de la República de El Salvador. Tenemos una hora adelantados nosotros con relación al horario de El Salvador. Nuestra invitada Ana Leticia Martínez, evangelizadora de la parroquia Nuestra Señora de las Gracias de la diócesis de San Salvador en la República de El Salvador, nos acompaña con el tema Sentido y alcance salvífico de la resurrección, numerales 651 a 655, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, al Padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos _Latacunga en YouTube. Allí puede encontrar este material y muchos otros, más de 180 videos del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, el siguiente numeral para analizar es el 652. Dice: la resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión según las Escrituras indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. Hermana Ana, por favor, ayúdenos con su comentario y explicación de este numeral. Ok, muy bien. Miren qué interesante lo que nos dice la Santa Madre Iglesia a través del Magisterio, el Catecismo, que la resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y eso me recuerda lo que decía ya Isaías. Miren que les daré una señal, que la Virgen está encinta y dará un hijo, el que regirá las naciones con vara de hierro. Qué maravilloso que desde el principio, desde aquel momento que el pecado entra en contacto con nosotros, desde ahí comienza, desde Génesis, el plan de nuestro Padre en salvar esa amistad que se había perdido ya. Y desde entonces se le dice a la serpiente, se le dice, ¿verdad?, que la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza, haciendo referencia a que Cristo en el futuro vendría para nuevamente ponernos en amistad con Dios. Y qué bonito que a pesar de que en el Antiguo Testamento podemos leer a un Dios que siempre está queriendo salvar a su pueblo y siempre ese pueblo rechaza su gracia, rechaza su misericordia, a pesar de todo, al final de todo, los profetas, al final de todos ellos, deciden mandar a su hijo y que su hijo entre en nuestra realidad.
que su Hijo conviva con nosotros. Y qué bonito que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Y también me llama mucho la atención que, a ver, hermanos, nosotros cada vez que tú y yo vamos a una misa, a una santa misa, que nosotros decimos a profesar nuestra fe, qué lindo que nosotros cada vez que entramos en una iglesia profesamos nuestra fe y decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y comenzamos. Y qué bonito tener profesión de fe, porque de esta forma nosotros estamos afirmando una vez más que la resurrección de Cristo nos alcanza a nosotros, que esa resurrección bendita, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, no fue en vano, sino que nosotros la hacemos nuestra. Cuando nosotros decimos, creo en Él, en la resurrección de la carne, en la vida del mundo futuro y que de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Qué bonito ser parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el credo de nuestra fe nos da una reverencia a eso, a que nosotros pertenecemos, a ese plan de salvación que se da en nuestro Señor Jesucristo y del cual tú y yo somos partícipes. Pero les voy a leer una cita bíblica que está tomada de San Lucas, del Evangelio de San Lucas 24, en el versículo 26 y 27 que dice, no tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, y les interpretó lo que se decía de él en toda la escritura, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Qué bonito que todo en el Antiguo Testamento, todo lo que hacían el pueblo para perdonar sus pecados, tenían que hacer muchos sacrificios. Los niños tenían que circuncidarse a los 8 días. Ahora, en vez de la circuncisión, tenemos el bautismo para ser parte del cuerpo de Cristo. En vez de aquellos sacrificios de paloma y todo eso que leemos en el Antiguo Testamento y de cumplir toda la ley mosaica, ahora lo único que tú y yo tenemos que hacer, como decía al principio, y qué bonito por lo que lo cambia Jesucristo, que viene a cambiar la historia, a renovar su alianza con nosotros. Y ahí ya vamos incluido todos, que en vez de hacer esos sacrificios, Él se quiso quedar en la Eucaristía cuando dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y también me llama mucho la atención cuando Él le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno podrán destruirla. Y qué maravilloso que a través de los sacramentos hoy no estamos como en el Antiguo Testamento, sino que estamos en la Nueva Alianza y los sacramentos nos ayudan a tener esa paz con Dios. Por eso hacía mención de los sacramentos, porque a ver, en el Antiguo Testamento había que hacer muchos sacrificios, había que hacer, cumplir toda la ley. Ahora, ¿qué nos pide Jesucristo? Confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para ser perdonados. ¿Y luego qué? Y luego ser partícipes del banquete. O sea, nos cambió toda la historia de la humanidad. Porque Él por eso quiso venir a convivir con nosotros. Porque Él conoce nuestras debilidades. Él conoce que nosotros somos débiles. Pero también sabe que así como nosotros somos débiles, Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos levanten nuestras debilidades, ¿no? Y muchas veces cuando nos alejamos de esa misericordia, cuando nos alejamos de esa iglesia, viene Él y nos dice, mira, te perdiste del camino, regresa. Aquí tengo los sacramentos. Los sacramentos te ayudan a estar en comunión conmigo. Y qué bonito saberse amado por ese Dios de misericordia. Qué bonito y qué maravilloso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. El siguiente numeral es el 653. Voy a dar lectura para que sea analizado y comentado. Dice, la verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección del hombre, la resurrección del crucificado, demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos, la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros. Al resucitar a Jesús,
como está escrito en el Salmo primero. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios. Hermana Ana, por favor, ayúdenos con este numeral. Qué bonito lo que dice este numeral. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que Jesús tenía que ser levantado. Y es el primero en todo, como lo dice en otra parte de la Escritura. Y qué bueno que ahora nosotros podemos encontrar sanidad, no solo sanidad física, sino que sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que verlo a Él. Como decía Juan Pablo II, véanlo a Él, no tengan miedo de verlo a Él. Y qué bonito mensaje de Juan Pablo II. Y me acordaba de Juan Pablo II al leer esto porque dice el numeral que el Hijo del Hombre entonces tenía que ser levantado. Y nosotros, y ese mismo Cristo que se levantó entre los muertos nos levanta cuantas veces nos hemos caído, nos hace hijos suyos y nosotros podemos encontrar sanidad interior, sanidad física y sanidad espiritual. Él nos cambia nuestra historia porque si venimos de un pasado lleno de dolor, si venimos de un pasado donde nadie nos ha amado, Él sí nos ama. Donde venimos de un pasado donde nos han herido, si venimos de un pasado donde nadie nos ve, Jesucristo sí nos ve. Jesucristo sí nos ve, nos redime, nos da su gracia, nos da su amor y Él nunca nos va a decir, hoy no tengo tiempo para ti. Él nunca nos va a decir, no eres bienvenido. Él siempre nos va a decir, vengan a mí, como dice Apocalipsis, los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Por eso es bonito este tema y me encanta el nombre que lleva este tema, el sentido y el alcance salvífico de la resurrección, porque la resurrección y la salvación es para todos. Y no importa qué hayamos hecho en nuestro pasado, no importa qué hay atrás, lo importante es que nosotros, igual que cuando Cristo iba camino al Calvario, que se cae 3 veces, pero las 3 veces se levantan, nosotros tenemos que hacer igual. ¿Por qué? Para que el sentido de la salvación de Cristo nosotros lo hagamos nuestro. Como dice este numeral, que dice San Pablo pudo decir a los judíos la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, y eso es verdad lo que dice allí. Y les voy a leer un pasaje del Evangelio según San Juan 8:28 que dice, y añadió, cuando levanten en lo alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Y no hago nada por mi cuenta, sino que lo que digo me lo he aprendido del Padre. Miren qué bonito. Y este mismo Cristo que en Juan 8 nos dice esto, es el mismo Jesucristo que en Juan 6 se describe como yo soy el pan de vida eterna. El que crea en mí no morirá, y el que coma y beba mi cuerpo y mi sangre no muere, sino que tiene vida eterna. Yo decía hace poco en una predicación y lo voy a sostener acá porque a veces nosotros decimos, pero Señor, ¿cómo me sano? Cuando nosotros nos vamos a confesar, tenemos que hacer un buen examen de conciencia y pensar, ¿qué ha sido de mí en el pasado? ¿Desde cuándo yo traigo esta vida que hoy llevo? ¿Por qué no he podido sanar? ¿Por qué no he podido seguir adelante? ¿Por qué siento que por más que me confiese, me siento igual? Pero muchas veces traemos de nuestra niñez cosas que no nos dejan ser feliz. Y Cristo es nuestra salvación. Cristo, Él es nuestro amor. Y en Él encontramos el bálsamo para nuestro dolor. ¿Por qué no decirle, como le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, cuando lo recibimos en la Eucaristía, quedarnos contemplando y decirle, Señor, sana mi pasado, sana, yo quiero ser parte de tu plan de salvación y quiero traer a mi familia a tus pies. Y como familia muchas veces, como cuesta, ¿no? Convertir a los de la casa. Convertir a los de afuera es fácil, pero cuando te toca unos hijos rebeldes, cuando te toca un esposo que no quiere nada con Dios, allí es la verdadera batalla.
Y muchas veces no se trata de pelear con ellos, sino que de doblar rodillas como lo hacía Santa Mónica, que Santa Mónica nunca perdió esa fe de que un día su familia alcanzaría el plan salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Y Santa Mónica lo logró. Por eso yo me baso en nuestros santos, porque sus biografías son maravillosas. San Juan Bosco, siendo un niño, no teniendo recursos, y el plan de salvación de Dios era tanto que él se aferró a eso a pesar de que se le negaron muchas cosas. Y él confiaba y ese plan de salvación que Dios no tenía solo para, no alcanzó solo a él, sino que alcanzó a todos los jóvenes donde su ministerio hasta el día de hoy ha llegado. Y eso les puedo decir referente a ese numeral. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se me vayan de sus puestos. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Estamos nuevamente aquí con ustedes de regreso con su programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada desde la República de El Salvador, Diócesis de San Salvador, Parroquia Nuestra Señora de las Gracias, Ana Leticia Martínez nos está acompañando para tratar el tema el sentido y alcance salvífico de la resurrección. Numerales 651 a 655. Nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Vamos con el siguiente numeral. Nos toca el 654, que dice así: hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado, y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Id, avisad a mis hermanos. Hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Hermana Ana, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Ok. Mis comentarios para este numeral. Me llama mucho la atención que dice que hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Y quiero referirme a una cita bíblica que traigo acá conmigo, tomada de San Juan 14. 1. Que Jesús les dice: no se turben vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, nos les habría dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y cuando haya ido
os haya preparado un lugar para ustedes, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo, estéis también ustedes, y a donde voy yo, sabéis el camino. Me detengo acá para hacer una reflexión. La promesa de Cristo no solo fue salvarnos de vivir como el mundo secular, sino que la promesa de Cristo, la salvación eterna, va más allá de nuestro entendimiento. Porque muchas veces no entendemos que el plan de salvación de Cristo no es solo mantenernos alejados del mundo secular tal cual hoy lo conocemos, que ya de por sí, si vemos el mundo secular, se han perdido muchos valores. Pero no nos llama solamente a eso, sino que nos dice que en la casa de mi Padre, dice Jesús, hay muchas moradas. Y me llama mucho la atención con lo que dice este numeral, porque nos justificó muriendo en la cruz, nos dio vida nueva, a fin de que también con Cristo resucitemos nosotros. Y qué bueno cuando alguien de nuestra familia dice un sí a Dios, porque ese sí es para siempre. Ese sí no es sí 2 años, no son 3 años ni 4, sino que es un sí para siempre. Vamos de aquí hasta la eternidad. Nosotros, el día que muramos no se acaba ahí nuestra historia sigue. Nosotros vamos hacia la eternidad. Y por eso Jesucristo ya lo prometía, que ya sabíamos el camino. Pero este camino no solo es de sufrimiento y tampoco no es solo de alegría, son dos cosas. Porque Jesucristo cuando Él vivió entre nosotros, iba camino a la cruz, experimentó la soledad. Como servidores, como católicos, ¿cuántas veces hemos experimentado la soledad? No sé, muchas veces. ¿Cuántas veces hemos tenido aridez espiritual? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces hemos querido dejar todo y irnos? Muchísimas. Pero cuando nos acordamos que Él es nuestra paz, que nosotros sin Él no somos nada y que por nosotros Dios hasta su propia vida y hasta la última gota de su sangre derramada en la cruz del Calvario fue por nosotros, nosotros tenemos que pensar, si Cristo, siendo inocente, siendo el Hijo de Dios, siendo el Verbo que estaba delante del Padre como lo presenta Juan, se dio todo, ¿por qué yo no dar todo también por su reino? ¿Por qué no dar todo yo también? Como lo dice también Primera de Corintios 3, del 15 al 18, que Él es la base, pero sobre esa base nosotros tenemos que construir con piedras preciosas, en oro y plata. ¿Para qué? Para ser dignos de un día estar en estas moradas que Él nos preparó, que Él nos prometió, que se iba a preparar. ¿Y qué más dice este capítulo del Evangelio según San Juan 14? En el 7 dice, si me conocéis a mí, conocéis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo has visto. Qué maravilloso. Y qué bonito también lo que dice el numeral. Realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo. Por eso Jesús les decía a sus apóstoles, yo no les digo solo apóstoles, sino que amigos, porque nosotros nos hacemos amigos de Dios. Él es nuestro amigo. Nosotros podemos hacerlo nuestro amigo. Y por eso, si nosotros queremos mucho a un amigo y vamos a trabajar en algo para ese amigo, hacerlo bien, hacerlo de buena manera. Y qué bonito es cuando nosotros a este amigo Jesús le confiamos todo, que es mucho mejor confiárselo a ese amigo Jesús que al resto, porque muchos nos van a decepcionar, pero Él nos va a comprender. Allí en el Santísimo, donde está su presencia real, ahí Él enjuaga todas nuestras lágrimas, nuestro dolor, nuestra angustia, todo aquello que venimos cargando que a nadie se lo podíamos contar. Allí nos escucha. Él es ese amigo fiel que siempre permanece ahí y qué bonito poder contar con Él. ¿Y qué más dice el numeral? Hermano, no por naturaleza, sino que por el don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida, nuestra participación real en la vida del hijo del único hijo, la revelación plenamente en su resurrección. Nosotros tenemos que ser partícipes. Por eso hace ratito yo les decía, hacer partícipe a todos los que nos conocen y más allá de los que nos conocen. Ahora que están las redes sociales,
Qué bonito ocupar nuestras redes sociales para dar a conocer este evangelio que nosotros conocemos. Y que ya no se diga más la iglesia católica es aquí, es allá, sino que nosotros decir, alto, momento. La iglesia católica no es esto. Yo soy católico y como muchas veces dicen, es que los católicos son borrachos. Yo digo, ¿cómo pueden decir? Yo soy católica, yo no soy borracha. Por eso les digo, ser parte de esto, dar a conocer el sentido de salvación que nosotros conocemos. Y así un día aquellos que no lo conocen lo van a llegar a conocer y van a llegar a comprender sus grandezas. Adelante. Listo, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra hermana Ana Leticia Martínez, evangelizadora de la parroquia Nuestra Señora de las Gracias de la diócesis de San Salvador en la República de El Salvador, nos está acompañando con el tema del catecismo, sentido y alcance salvífico de la resurrección, numerales 651 a 655. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse a Facebook, busca Radio Latacunga y ahí va a encontrar este y muchos más material con enseñanza del catecismo. O también puede dirigirse a YouTube, busca Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga y allí tenemos este material y más de 180 videos con enseñanza del catecismo numeral a numeral. Bien, el último numeral para su análisis es el 655, que dice: por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro, y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué maravilloso numeral. Hermana Ana, por favor, explíquelo, coméntelo. Ok, comentarles. Qué bonito. Para cerrar con broche de oro este numeral, lo que nos habla, ¿verdad? Y aquí quiero referirme a lo que dice Hebreos 6:5, donde habla, tú eres sacerdote para siempre. Y también lo que dice la segunda carta de Corintios 5:15, y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí
Y qué maravilloso que nuestra iglesia, todos formamos una sola iglesia, pero no todos desempeñamos lo mismo en la iglesia. Y este es parte de este plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando habla Hebreos, está hablando de los sacerdotes, ¿no? Que Él es nuestro sumo sacerdote, pero que allí entran nuestros hermanos sacerdotes, que ellos ya no viven para ellos mismos, sino que viven para servirle a nuestro Señor Jesucristo a través del sacerdocio. Y qué importantes son ellos en nuestra iglesia. Qué importantes son nuestros sacerdotes en nuestra iglesia. Cómo ayudan a esta salvación, a ese alcance de la salvación para toda la humanidad. Porque nuestros hermanos sacerdotes desempeñan un papel muy importante. Se hacen nuestros amigos. Son los que presentan el vino y el pan en el altar. En ellos se hace presente nuestro Señor Jesucristo en cada misa. En ellos se hace presente nuestro Señor Jesucristo cuando nos acercamos al sacramento de la confesión. En cada hora santa celebrada, ahí está nuestro Señor Jesucristo a través de ellos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron ya no vivir para ellos mismos, sino que vivir para Cristo. Nuestras hermanas religiosas, miren qué bonito, que todos somos un solo cuerpo, pero desempeñamos labores diferentes. Nuestras hermanas religiosas, ¿de qué se encargan? De cuidar a los ancianos, de cuidar a los niños, a aquellos niños que son abandonados muchas veces por sus padres, de llevar de comer a los países que están con mucha hambre, que no tienen quien les lleve alimentación. ¿De quién se encarga de ello? Nuestras hermanas religiosas. Y qué bonita labor y qué bonita la forma de dar a conocer a ese Cristo de amor. No solo su palabra, sino que dándole de comer al hambriento y de beber al sediento. Como lo dice ya el Evangelio de Mateo, ¿no? Porque tuve hambre y me dices de comer, porque tuve sed y me dices de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve preso y fuiste a visitarme. Y qué bueno saber que nuestra iglesia no solo tiene sacerdote para que nosotros vayamos con él y confesarnos y hacernos amigos de ellos y tener guía espiritual, sino que también nuestras hermanas religiosas y todos los misioneros hacen esta gran labor humanitaria. Y esa es una forma de dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como laicos comprometidos, tenemos que involucrarnos, no dejarle solo a ellos, sino que es un llamado para todos, de que todos participemos. No dejemos solo a nuestros párrocos, no dejemos solo a los misioneros, no dejemos solo a los que están en los seminarios formándose para futuros sacerdotes. Acompañemos a la iglesia, porque todos formamos un solo cuerpo y Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros como un solo cuerpo no vamos a ir para donde nosotros querramos, porque como lo dice la segunda carta de Corintios, que murió por todos para que ya no vivan para nosotros mismos, no tenemos que vivir para el mí, para el yo. Yo, personalmente, Ana Martínez ya no tiene que vivir para ella, el que yo quiero, el que yo esto, el que yo lo otro, sino que alto. Primeramente, yo queda a un lado. Ahora el señorío de mi vida lo tiene Cristo y como Señor de mi vida, si Él me dice, Leticia, dale de comer al hambriento, yo tengo que darle de comer al hambriento. Si Él me dice, ahora te quiero sirviendo acá, yo no voy a decir, no, yo no voy porque miren que el clima está fuerte, ahí está haciendo mucho sol. O miren, no tengo tiempo, porque como ya no vivo para mí misma, entonces lo mío queda a un lado y empiezo yo a hacer la voluntad de ese Dios que así como tuvo misericordia de mí y me recibió como hija pródiga, ahora llevar esa misericordia a muchos hijos pródigos que están allá afuera, porque ya no vivo para mí, sino que yo vivo para Cristo y ese es el llamado que todo laico católico tiene que tener claro, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Cristo. Les voy a leer otra parte del Evangelio. Me parece que es Romanos 6. El versículo 5 dice, si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartimos su resurrección. Es lo que les decía. Ya el ayer ya pasó. Ahora es una vida nueva. Y como vida nueva, tenemos que reflejar a Cristo. Porque yo puedo predicar de Cristo. Decirles, Cristo les ama. Vayamos a la iglesia. Vayamos a los sacramentos. Pero si yo no vivo eso que les estoy diciendo, entonces
No he pasado todavía de muerte a vida. ¿Por qué? Porque no hago la voluntad de Dios, sino que hago mi voluntad. Y por eso necesito involucrarme, como me decía un predicador, un apologista, ser y parecer, dos cosas juntas. No solo decir yo soy, porque muchos dicen yo soy católico, pero vamos a misa cuando nos nace. Y eso es peligroso para nuestra salvación y para nuestra eternidad. Porque si vamos a misa cuando nos nace, o sea, cuando esté lloviendo fuertísimo, no vamos a ir porque está lloviendo fuertísimo. Cuando esté haciendo mucho calor, no vamos a ir porque está haciendo mucho calor y así sucesivamente. Cuando sentimos, nos salimos de la iglesia. ¿Y qué será de nosotros, hermanos? Por eso tenemos que tener claro lo que este último numeral nos dice. Y qué maravilloso, como les decía, para cerrar con broche de oro. Para que ya no vivan para sí mismos, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para Cristo. Vivir para Cristo es lo mejor que podemos hacer, porque recordémonos que vamos a una eternidad y en esa eternidad va a ser un continuo vivir con Cristo. Y por eso tenemos que disfrutar aquí el ir a misa, porque va a ser un continuo vivir con Cristo, un continuo estar con Él. Y es maravilloso saber eso. Adelante. Excelente, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del Facebook, a través de YouTube. En especial, este saludo va para la parroquia Nuestra Señora de las Gracias, allá en la República de El Salvador, en la parroquia en la parroquia Nuestra Señora de las Gracias, en la diócesis de San Salvador. Bien, un saludo para todos ellos, un saludo en especial para todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Hermana Ana Martínez, muy agradecidos por su predisposición, por su tiempo, por su enseñanza, por su experiencia compartida y por haber aceptado esta invitación para conversar con nosotros de este importante tema del catecismo. Le queda muy agradecido y no queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final. Por favor. Ok, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Es primera vez que comparto con ustedes. En un futuro me gustaría volver a compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia, a los que lo van a ver a través de las diferentes plataformas. Dios les bendiga y nuestra Madre, la Virgen María, interceda siempre por todas sus necesidades. Como consejo, recemos el Santo Rosario, hagamos un buen examen de conciencia, frecuentemos los sacramentos. Llevemos a nuestros niños para que sean de este plan salvífico. No los llevemos solo a los sacramentos y ya, hasta que se case, que regrese a la iglesia, sino que llevémoslos continuamente a los sacramentos y así alimentaremos su alma y su espíritu. Y ya no serán católicos tibios, sino que serán católicos activos, que ya no viven para ellos mismos, sino que viven para Cristo. Pero ¿quiénes son los que tenemos que cambiar esa historia? Nosotros como padres. Nosotros, porque muchas veces nos hemos quedado acomodados que los niños hagan los sacramentos y luego regresen hasta que se casan. Y como decía mi párroco Francisco, que un saludo a mi párroco Francisco, decía, y luego me los traen cuando ya se mueren. Entonces, no, para ser parte de este plan salvífico, a tener un continuo vivir en los sacramentos. Si mi hijo hizo la primera comunión, confesarlo 2 o 3 veces al año, para que él tenga esto como lo vea como normal, ¿no? Ir a la confesión, porque ya cuando se hacen adultos les da pena acercarse al sacramento de la confesión, pero porque muchas veces nosotros como padres fallamos. Es como que si los mandamos a la escuela y que el maestro haga milagros. De la misma forma, tenemos que ayudar a nuestra iglesia a crear buenos católicos, católicos que tengan sed por la verdad, católicos que reflejen a Cristo. Pero ¿quién no va a ser? Nosotros. ¿Desde qué momento? Desde el momento que bautizamos a nuestros niños, enseñarles a amar la Eucaristía, enseñarles a amar a nuestra iglesia. Y así tendremos una generación de católicos que amen y que ya no viven para ellos, sino que vivan para nuestro Señor Jesucristo. Les animo a que participen en los movimientos parroquiales. Les animo a que sigan adelante sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Ayudemos a nuestros sacerdotes en nuestras parroquias
Involucrémonos, como dice el Papa Francisco, vayan a las periferias, involúcrense. Prefiero una iglesia lastimada que una iglesia guardada y que se ame solo ella misma. El Papa Francisco nos llama a que nos involucremos. Entonces, mi mensaje final es: involucrémoslos y que nuestra Madre María interceda por nosotros y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Saludos a todos los que hacen posible este programa. Saludos a mi hermano que me invitó y mil bendiciones para cada uno de ustedes. Excelente, muchísimas gracias, Ana Leticia Martínez. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, a portarnos bien para que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.